Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Octaedro TV. Hoy tenemos aquí el placer de contar con Jordi Enjuanes Job, uno de los autores de Una cárcel educadora, historias, propuestas e intervenciones para no volver. Bienvenido Jordi, ¿qué tal? Gracias, bien, bien. Tanto Janina como tú sois los dos autores del libro y ambos educadores sociales. En este sentido te quería preguntar por cuál es la importancia de la educación social en la institución penitenciaria. Lo es todo. Si realmente queremos un modelo, como explicaba antes, un modelo que transforme a la persona que acompañe, la educación social debe ser el pilar sobre el que se teja toda la intervención. Y digo educación social y no educadores, porque los educadores es parte de todo el entramado de profesionales internos, familias, entidades que participan dentro del entorno penitenciario, pero sí que la educación social, esta manera de entender el trabajo con las personas, que es el identificar las propias necesidades de manera conjunta y acompañar en este proceso de transformación, aportando aquellas herramientas, aquellas competencias que le pueda ir bien a la persona para que una vez salga fuera pueda volver a vivir en sociedad. Y en cuanto a la estructura del libro, cada capítulo tiene el nombre de una emoción que, según explicáis, son emociones que se viven en el día a día allí en las prisiones. ¿Quieres desarrollar esta idea? Esto fue en el momento que empezamos a construir el libro. Empezamos con unos capítulos muy estancos, desde la llegada del interno a prisión hasta la salida, y era un poco el canal que seguíamos. Y mientras hablábamos con Janina, que es la coautora del libro, una de las ideas que nos aparecía es que no todo el proceso de cambio y transformación es tan recto, sino que genera mucha curva, y entre medio lo que hay es pura emoción. Hay momentos de angustia, hay momentos de muchos lloros, hay muchas alegrías, risas, miedos, y queríamos explicar un poco esto, que realmente el trabajo dentro de prisión no es acoger a la persona que llega nueva, transformarla y acompañarla afuera, sino que es gestionar emociones. Y por eso pusimos cada uno de los artículos, hablábamos de una emoción en concreto. Queríamos explicar realmente lo que siente, lo que se vive de muros hacia adentro. Continuando con cómo está dividido el libro y pensada la estructura, tiene tres partes bien diferenciadas. Una que sería la historia real, otra más los aportes teóricos en cuanto al contexto penitenciario y después la parte de los códigos QR que complementan un poco el trabajo. ¿Cómo surgió la idea de dividirlo de esta manera? Volvemos otra vez al proceso de creación del libro, y en el momento queríamos explicar esta parte de emociones, y ahí había las dos miradas, una parte más de vamos a explicar nuestro quehacer diario, nuestro día a día, qué es lo que hacemos, y luego vimos que solo en esta explicación sí que tenía un punto de curiosidad, pero a lo mejor falta ese punto de explicar por qué pasa esto. Porque una persona en el momento de salir de permiso, en el momento de salir hacia afuera, en permisos o en tercer grado, empieza a tener miedo. El miedo es el entrar, no tanto en el salir. Pero muchas veces se da ese miedo al entrar. ¿Y por qué pasa esto? Porque la persona una vez entra en prisión le cuesta ubicarse, estar dentro. Entonces queríamos generar este doble diálogo. Por un lado es qué vivimos a diario los educadores sociales, los diferentes profesionales, los propios internos, y por qué está pasando esto. Por eso un poco este doble diálogo de explicamos la realidad. Además en el libro lo que sí que hemos puesto son casos reales, modificando evidentemente algún dato para no reconocer el autor del capítulo, pero sí que queríamos que fueran casos totalmente reales, y luego que la literatura, la academia, la parte más académica explicara qué es lo que está pasando. Estas serían sus dos primeras partes. Y luego había otro debate que tenemos, es que los modelos penitenciarios educativos deben ser modelos abiertos a la comunidad. Queremos que sean modelos en los que la comunidad pueda entrar y salir. Y queríamos esto trasladarlo al libro. Y evidentemente era muy difícil cómo gestionarlo. Y a partir de ahí salió la idea del QR, la plataforma que nos permite salir del libro, salir de esta cárcel imaginaria en la que vivimos, estamos leyendo, para vivir otra realidad y poder volver otra vez a la cárcel, que es un poco también ese viaje que va haciendo el interno en el momento de empezar a salir, ¿vale? Y romper las barreras estancas de la portada, de portada hacia adentro está el libro y de portada hacia afuera está el mundo. Del muro hacia adentro está la prisión y del muro hacia afuera está el resto del mundo.
queríamos romper un poco esto y de ahí sale la idea. ¿A quién iría dirigido el libro? ¿Dirías que lo puede leer todo el mundo o más las personas que estén vinculadas, que conozcan la institución penitenciaria? El libro queríamos que pudiera leerlo y que lo pueda aprovechar cualquier persona, tanto si tienen o no tienen relación con prisión. Y ahí sí que es verdad que nos generó cierta dificultad en el momento de escribir, porque queríamos que fuera un libro ameno para aquellas personas que tienen interés en conocer el mundo penitenciario, cómo se trabaja o qué se hace, cómo se vive, pero también aquellas personas que están estudiando, que tienen inquietudes sobre el ámbito penitenciario, y aquellos que ya están trabajando y ya conocen de primera mano el mundo penitenciario, tanto porque trabajan dentro de cárcel o porque son internos de la propia cárcel. Y eso era difícil, ¿eh? Entonces ahí sí que hemos intentado que el libro pueda ser accesible a todo el mundo. De esta manera, por eso había unos capítulos, unas historias que nos presentan situaciones diarias y una explicación más teórica, pero sí que es una explicación teórica que no son tratados de criminología ni de educación social, sino que de alguna manera un poco apoyan o nos permiten ubicarnos del por qué está pasando estas cosas. ¿Por qué es importante no castigar y sí que es importante acompañar? ¿Por qué es importante dar una segunda oportunidad? ¿Por qué es importante el trabajar con la comunidad? Todos estos detalles son los que un poco buscábamos con este libro y queríamos que fuera accesible al público en general. Una de las cosas que mencionáis en el libro es la importancia que tiene la comunidad, el papel que tiene en la labor educativa en este tema. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo va? ¿Si crees que vamos por buen camino? ¿Si crees que aún queda por hacer? Queda mucho. Vamos por buen camino, porque todo aquello que signifique trabajar con la comunidad siempre es buen camino, pero el camino es largo y el horizonte se ve lejos, el final se ve muy lejos en el horizonte, por tanto sí que hay mucho que andar. La comunidad participa dentro de las prisiones, está implicada, hay entidades que entran dentro de prisión, hay entidades que acompañan hacia el exterior de sus internos, pero la comunidad no es solo las entidades que trabajan dentro de prisión, la comunidad es toda la administración, todos los recursos que se pueden ofrecer dentro y fuera de prisión que trabajen con internos, pero sobre todo todos nosotros, todas aquellas personas que conviven o que pueden convivir con una persona que ha pasado por una cárcel. Cualquiera de nosotros podemos haber entrado en cárcel, haber pasado un tiempo dentro y salir. El rechazo que pueda tener esta persona una vez se siente reinsertada, se siente con capacidad de volver a vivir en comunidad, es el que muchas veces va a generar que sea parte de este propio entorno y genere pues, problemáticas reales de no ser capaz de poder encontrar un trabajo, un entorno social que le acompañe, etc. Por tanto, yo creo que aquí era muy importante en el libro también explicar que el proceso de reinserción no acaba con el fin de la pena, con el fin de la condena, no acaba con la salida de prisión, sino que realmente el proceso de reinserción empieza cuando la persona empieza a trabajar o a estar en comunidad. Por otra parte, también queríamos de alguna manera agradecer a las entidades que participan dentro de prisión y quisimos hacer un pequeño guiño de ojo, porque entendíamos que el trabajo dentro de prisión es un trabajo compartido, no de nosotros y vosotros, no de nosotros y ellos, sino que de todos juntos. Entonces queríamos dar parte del beneficio de los libros a diferentes entidades sociales que trabajan dentro de prisión y que creíamos que hacían una muy buena labor. No son las únicas, hay muchísimas más, pero había que escoger algunas y de esta manera trabajar conjuntamente y demostrar que las acciones que se generan dentro de prisión deben ser compartidas entre todos. También te quería preguntar, justamente con el panorama actual que tenemos en general, ¿cómo ves la necesidad de este libro? ¿Crees que es un momento oportuno para que salga? Sí que lo es. Vivimos en una sociedad que busca el castigo, que pide el castigo. Cada vez que hay noticias en las que generan alguna muerte, hay algún acto doloso que genera cierto impacto, se pide aumentos de penas, aumentos de sanciones, etc. Y en todos los países del mundo. Eso no es típico de alguna zona u otra, sino que es común en todos los países. Entonces, cada vez más se identifica el sistema penitenciario como el salvador
El Salvador de la prevención del acto delictivo. Y hay que ser muy consciente de qué es una cárcel y para qué está. La cárcel es el espacio en el que podemos transformar a aquella persona que ha cometido un delito con el objetivo de que no vuelva a cometer otro. Y por tanto, la acción educativa es la que nos permite esta transformación. Entonces, ahora mismo, en una sociedad en la que gira en torno al retribucionismo, gira en torno a medidas de tipo disuasorio, siempre de tipo penal y penoso hacia la persona, creemos que un modelo educativo es el que entra en vigor y además tiene un impacto mucho más alto. Por tanto, sí que creemos que ahora es un momento oportuno. Ojalá no lo fuera, pero sí que es verdad que lo es. Pues muchas gracias, Jordi. Gracias.